Ok, estamos de vuelta entonces con nuestros conectores. Ahora vamos a hablar ya de lo que es la conjunción, que es la adición, ¿no? El conector de adición. Ahí encontramos la palabra y. También, por si fuera poco, por otro lado, por añadidura, en realidad, en suma, encima, está mal escrito encima, es más, hasta, de hecho, asimismo, aparte, además, a decir verdad. Y vamos a calificar aquí lo que les gusta. Test, ¿no? Test. Entonces, los derechos humanos son respetados universalmente, pero la tortura es una práctica común en todas las sociedades. Vamos a responder encuestas. Falso, verdadero. ¿Listo? A la pregunta número 1. ¿Falso o verdadero? ¿Falso o verdadero? Comparto resultados. Están casi empatados entre falso y verdadero. Están casi empatados. La pregunta es, ¿yo podría responder esto sin tener un contexto? Por ejemplo, si estás en Suiza, ¿la tortura es una práctica común en esa sociedad? Pregunto. Suiza. ¿Qué opinan ustedes? ¿Que la tortura es una práctica común en esa sociedad? Pues no, ¿cierto? Entonces, esto va a depender del contexto. Esto no se podría responder. No se puede. Necesito contexto. Si estás en Colombia, entonces mira, si estoy en Colombia, los derechos humanos son respetados universalmente, verdadero, pero en Colombia no son respetados. En el texto sí, pero en realidad no lo son. Entonces, falso. Pero la tortura es una práctica común en todas las sociedades. Bueno, en Suiza no es común. En Colombia sí. Entonces, verdadero o falso. ¿Qué necesito? Un contexto. Necesito algo que me apoye esto. Ahora, ese contexto me tendrá que decir, ¿no? Y de ahí concluyo. Pero eso no es lo que tienen que aprender únicamente. Mira, ¿se fijaron en esto? Si no lo hicieron, comiencen a hacerlo. El conector. Pero, pero, ese conector, pero, indica una I también. En esta frase indica una I. ¿Listo? Una adición de información. Una suma de información. Deben tenerlo en cuenta para calificar toda la frase y entender. Si no, no hay forma de calificarla. Vamos con la segunda. La libertad de expresión es un derecho fundamental. De hecho, el gobierno tiene el poder de censurar cualquier forma de disidencia. ¿Falso o verdadero?
Finalizamos. Comparto. Ah, qué pena, la reinicié. Bueno, le decía compartir. Ganó el verdadero. Ganó el verdadero. La libertad de expresión es un derecho fundamental. Ok, verdadero. De hecho, esto es lo que tienen que observar ustedes. El conector. De hecho, es una I. El gobierno tiene el poder de censurar cualquier forma de disidencia. Bueno, en Colombia no. En Colombia eso sería falso. El gobierno no tiene el poder para censurar a la prensa. Quieren hacerlo a través de campañas sucias, ¿no? Petro dice que la prensa es racista en Colombia. Racista porque le preguntaron a Francia Márquez cuánto se gastó allá en África y cuánto dinero se gasta en sus viajes a su casa allá en Dapa. Eso no es ser racista. Lo que pasa es que ella se siente racista, ¿no? Ella se siente racista. Entonces, decía, decía alguien, es mejor una prensa escandalosa, odiosa, a una prensa agazapada, callada. Los medios desinforman muchísimo, muchísimo. Desinforman a un punto en el que juegan prácticamente con los intereses de los políticos, porque ellos se mueven bajo los hilos de los políticos. Pero se imaginan si Colombia no tuviese prensa, ¿cómo estaría la gente? ¿Qué estaría haciendo la gente sin las noticias? Parte de esos grupos informativos son los que se encargan de dar a conocer los avances internacionales, la ciencia. Lamentablemente son muy pocos. Triunfan acá más los que sacan una novela, por ejemplo, las estupideces de Bolívar y sus novelas de Sin tetas no hay paraíso, una estupidez completa. Triunfa más eso porque es entretenido para la gente, para los muchachos, para los vacíos. Y no triunfa Nat Geo, por ejemplo. En Colombia no triunfa Nat Geo. Nat Geo es una prensa fenomenal, es espectacular. Es un canal de televisión impresionante. Animal Planet, History Channel, Discovery Common Health, fenomenales, buenísimos. Discovery Channel, son prensa. Lástima que acá pues tenemos Semana, El Tiempo, El Espectador. Lástima, ¿no? ¿Se imaginan que censuraran a Nat Geo? Uy, durísimo, ¿no? Entonces, si un gobierno tuviese el poder para censurar, sería malísimo. Sería malísimo. Sería el acabose, sería Corea. Sería Corea del Norte. Como verán, Corea del Norte es un país que tuvo que encerrar a su gente. De allá nadie sale. De allá nadie sale. Imagínate tú vivir encerrado en un país. Aunque hay gente que acá vive encerrada en su país, ¿no? En su vereda. Jamás se dieron a conocer el mundo. Jamás. ¿Listo? Entonces, el gobierno tiene el poder de censurar cualquier forma de disidencia. En Colombia no tiene el poder, por fortuna. Pero en Corea del Norte sí. Allá es verdadero. O sea que esto va a depender también del contexto. Cuando hay dos opciones, falso o verdadero, depende del contexto. ¿Listo? No caigan. No vuelvan a caer. Si creen que depende del contexto, pues no voten. Tercera, todos los individuos tienen derecho a la igualdad. Por otro lado, la discriminación racial persiste en todas las instituciones públicas.
Nuevamente, no hay forma de probarlo. Habrán instituciones que sí tienen, hay otras que no tienen. Así que, ¿cómo hago? No puedo. Todos los individuos tienen derecho a la igualdad. Esto sí es verdadero. Pero el conector y la discriminación racial persiste en todas las instituciones públicas. ¿En todas? Bueno, en algunos lugares en los que sí, ¿no? Corea del Norte, por ejemplo. En todas hay discriminación. Acá en Colombia, no en todas, en algunas. Entonces va a depender también del contexto, ¿es? No hay forma de responder esto. Necesitamos un contexto, una base. Ahí hay que aplicar ya lectura. 4. El derecho a la vida es inalienable. Hasta la pena de muerte es una sanción legal en todos los países democráticos. A ver cómo les va con esta. ¿Quién me explica qué es inalienable? ¿Quién quiere ganarse un punto? Y es que no se puede quitar. Intendente. Inalienable que no se puede quitar. Que no se puede negociar, mi intendente. Que no se puede negociar. ¿Qué más? Que son universales, mi intendente. Que son universales. Pero, mire, los derechos humanos son universales, ¿no? La vida es un derecho universal y también es inalienable, o sea que son sinónimos. ¿Son sinónimos? Yo no creo que sean sinónimos porque redundaría, ¿no? Exacto. Redundaría en esa Universal es una declaración. cosa. Universal Decir, es una cosa. Ajá. Muy bien. No son sinónimos. Universal es una cosa, inalienable es otra. Inalienable es que no se puede eso, ¿no? Ceder, ya. Tampoco, pues, obviamente se podría quitar. Inalienable es que es suyo. Es suyo. Y por ser suyo, no hay forma de que pueda ser arrebatado. Y legalmente, ¿no? Legalmente, no hay forma de que pueda ser arrebatado. Y tampoco hay forma de renunciar a ello legalmente. Hay ciertas condiciones y limitaciones. Pero vean el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos y en China, países democráticos, existe la pena de muerte. Y entonces hay que, si se supone que la vida es inalienable y que no se puede quitar, y en Colombia existe la eutanasia, que es querer morirse. En España no, por ejemplo. En España no. Así tengas una enfermedad gravísima. No, no, no. España es un país muy católico, ¿no? Y que sufra el que tenga que sufrir, pero la vida, no te la quitas. En Colombia, sí, ya hay derecho a la eutanasia, que es en contra del derecho a la vida. Si se supone que la vida es irrenunciable, la eutanasia es todo lo contrario. Debatible, ¿verdad? Debatible. Se supone, hay unos casos excepcionales, ¿no? Unos casos excepcionales por la vida digna, pero entonces ya se complementa ese derecho, es otro derecho complementado, vida digna. Vida es una cosa, vida digna otra. Tienes derecho a la vida, pero a la vida digna. O sea que un pobre mendigo que está debajo de un puente no tiene derecho a la vida. Esta vaina se complica.
esta vaina se complica. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues dejémoslo voluntario, ¿listo? Si usted está bajo un puente y está aburrido de su vida, entonces venga, apliquémosle la eutanasia. No, no, no puede. No puede. Entonces le reducen el segmento, ¿ya? Le reducen el segmento de la aplicación de ese derecho a renunciar a la vida, que es un derecho también. Se da bajo ciertas condiciones especiales, y es que la vida que llevas es una vida de sufrimiento, de dolor, sin esperanza, que generalmente es causada por enfermedades, no por condiciones externas. Entonces, la eutanasia no se aplica a personas que por sus condiciones externas tengan una vida que no es digna. ¿Listo? Se aplica únicamente a las personas que por sus condiciones físicas o mentales, bueno, los mentales creo que están ahí hasta cierto punto segmentados también, ¿ya? Por sus condiciones físicas no desean llevar esa vida. Pueden renunciar a ella. O sea que aquí el derecho a la vida es inalienable. No, ya no es inalienable. Sí puedes renunciar a ese derecho. Se pierde una condición, un principio de los derechos humanos. Y es que eso es tan controversial, señores. Ese tema de los derechos humanos es muy controversial. Porque además han hecho muchísima política con ello, ¿no? Cuando te dicen la creación de la ONU y esto después del holocausto nazi, uno dice para que no se vuelva a presentar eso, fenomenal, claro, espectacular. Que eso no se vuelva a dar, campos de exterminio. ¿Cómo fue posible eso? ¿Cómo, o sea, cómo llegamos los seres humanos a eso? Pero cuando te das cuenta que los derechos humanos luego fueron politizados por un grupo de izquierda, de comunistas, de guerrilleros, de minorías, porque esos son los comunistas, minorías en el planeta, o los izquierdistas, ¿cómo es posible que ellos hayan tenido el poder para implementarse en la ONU? O sea, para tener el apoyo de la ONU. Tú ves que la ONU viene a Colombia y apoyas a los guerrilleros. Tú nunca ves a la ONU haciendo una campaña para proteger al policía, al militar, pese a que, si vienes del Estado, está en un abandono completo. Y no importa que seas del Estado, eres un ser humano. La ONU no debería ver eso. Debería proteger tanto a policías y militares como a civiles, como a guerrilleros, pero no, ellos escogieron un bando. Yo alguna vez tuve un proyecto para realizar con la ONU para proteger a los policías y militares y ya claramente fue rechazado. Entonces les dije, no, coma mierda, entonces yo no les ayudo tampoco. Yo les estaba ayudando muchísimo, estábamos financiando muchos proyectos sociales. Ujú. Todo lo querían financiar para los guerrilleros y los líderes de la primera línea. Y entonces los policías que están también afectados, que no son seres humanos, y ese discurso allá, pues ellos lo ven muy mal, ¿no? Ay, pero ¿cómo van a proteger a los policías si es que los policías tienen protección del Estado y que yo no sé qué? Decía una abogada. Yo le dije, stop, respóndame solo esto. ¿Los policías son seres humanos o no? Sí. ¿Ustedes protegen seres humanos o no? Sí. Entonces, estás en el lugar equivocado. Si tú me dices que vas a proteger a ciertos seres humanos, pues entonces son ciertos derechos humanos. No son universales. Qué pena contigo. Qué pena contigo, abogada. No son universales. Si son universales, los abrazo con todo el gusto. Pero entonces tendrán que incluir a mis policías y militares como objeto de protección de los derechos humanos y no, ellos se negaron. Por eso yo me alejé de ese proyecto. Hasta alcancé a hacer un video porque creí que se podía, pero no. Por eso yo no creo en la ONU, así de sencillo. Y por eso Bukele tampoco, y Bukele lo sacó corriendo de allá, de El Salvador, porque ellos allá estaban protegiendo a los mareros. A la gente nunca la protegerán, jamás. Acá pasa lo mismo. Acá no vas a ver a la ONU protegiendo
al campesino. No lo va a saber. No hay eso. Ellos protegen exclusivamente a los guerrilleros. Entonces, estos temas políticos desde esa perspectiva son bastante complejos, ¿ven? Ahora, ¿necesito un contexto para responder? Sí, necesito un contexto. La vida, el derecho a la vida es inalienable, listo. Sin tener en cuenta esas excepciones, digamos que es verdadero. ¿Hasta la pena de muerte es una sanción legal en todos los países? Falso. En Colombia, que es democrático, la pena de muerte no existe. Pero en Estados Unidos, que es democrático, la pena de muerte sí existe. O sea, allá sí es verdadero. Necesito un contexto, ¿ven? Necesito ubicarme para saber cómo es. Si estoy en Colombia, tengo que decir que sí, claro. ¿No? Perdón, que no, porque acá no es, la pena de muerte no es legal. Entonces, todo esto sería falso. ¿Qué es lo importante acá? El conector, que es una I. Es una I. Esto es una I, esto es una I, esto es una I, esto es una I. Y cuando es una I, verdadero y falso, que implicaría que todo esto es falso. Verdadero y falso. Ahora vamos a ver la tabla. ¿Listo? Y vamos con la última, la 5. La prohibición de la tortura es un principio básico de los derechos humanos. Por si fuera poco, los interrogatorios con tortura son ampliamente utilizados por las fuerzas de seguridad en todo el mundo. Entonces ahí se puede aplicar lo que usted decía de no generalizar. No generalizar, claro, aquí tenemos el todos que generaliza, entonces no podemos generalizar. ¿Listo? Verdadero y falso. No se puede generalizar. ¿Listo? Todas las 5 sería falsa. Y vamos a ver entonces la tabla de la verdad de la que se habla, porque aquí está el conector. Por si fuera poco. Hay que aprender a distinguir esas palabras, ¿no? Ahí. Y ahí está el conector. ¿Qué dice la tabla de la I? Vamos a construirla por acá. Porque estamos utilizando esto. La tabla de la I se construye así. Proposición 1 o frase 1. Vamos a llamarla P. Proposición 2 o frase 2. Vamos a llamarla Q. Conector. I. Y, pero, hasta. ¿Ya? Si la primera frase es verdadera y la segunda frase también es verdadera, unidas por este conector, el resultado será verdadero. En cualquier otro caso, es falso. ¿Qué otras combinaciones posibles tenemos? Esta. Verdadero, falso. Falso, verdadero. Falso, falso. Aquí sería falso. Con una sola que sea falsa, todo es falso. ¿Listo? Con una sola falsa, todo es falso. Ah, pues eso es lógico, dicen algunos. No, no es lógico. ¿Por qué razón? Porque hay otra tabla que también se construye con P, que es la primera frase, o Q. Cambió el operador, mira. ¿Qué dice? Las combinaciones son estas, verdadero, verdadero, falso, falso, y acá es verdadero, falso, verdadero, falso. Esas son todas las combinaciones posibles.
Con la O, con una sola que sea verdadera, todo es verdadero. Mira cómo cambia. Verdadero, verdadero, verdadero. La de acá abajo es falsa. Si ves que los resultados cambian, mira, 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 mira. Los del medio cambian, ¿ves? Y si cambiamos de operador, tengan cuidado con sus micrófonos, por favor. También van a cambiar. Los resultados tienen que cambiar, porque estos son como multiplicar, restar, sumar, dividir, ¿ya? O dividir acá, restar acá. Esos son operadores. Si lo cambias, cambia el resultado. La I y la O van a dar resultados diferentes, dependiendo de la frase. Tómenle pantallazo a esa tabla, los que son nuevos, los otros ya la tienen allá. Ahora vamos a ver con la disyunción, ¿listo? Esta es la tabla de la conjunción, o sea, de la I. Para que sea verdadero, todo debe ser verdadero. Todo, todo, todo. Con una sola falsa, todo es falso. Con una sola falsa, toda la frase se vuelve falsa. Toda, todo el texto, todo el universo, todo se vuelve falso. Con una sola falsa. Mientras que en la O, con una sola que sea verdadera, mira, una. Aquí tenemos una, aquí una verdadera. Será verdadero. Con una sola. Verdadera será verdadera. Allá todo tiene que ser falso para que sea falso. Un ejemplo así, digamos, coloquial. Simple, sencillo. Le digo, el sol es cuadrado, coma, la tierra es triangular. O más fuerte todavía, la tierra es plana, plana, coma, la luna es triangular. ¿Ya? O, vean el o, el sol es una estrella. El sol es el nombre, ¿no? De esa estrella. Hay otros nombres de estrellas, Betelgeuse, Próxima Centauri, ¿ya? Hay otros nombres de estrellas. El Sol es el nombre de nuestra estrella, pero eso es una estrella. Entonces, mira, todo esto que está casi, todo eso, el Sol es cuadrado, la Tierra es plana, la Luna es un triángulo, todo eso es falso. Todo eso es falso. Aquí hay una coma, quiere decir que hay una I. Hay una I. Entonces, el Sol es un cuadrado y la Tierra es plana y la Luna es triángulo. Si tú los multiplicas, todo esto es falso y falso y falso. Todo eso es falso. Todo eso es falso. Entonces, falso. Pero aquí hay una O. La ponemos aquí. O. El sol es una estrella. Esto es verdadero. ¿Qué dice la tabla de la O? Que con uno solo que sea verdadero, todo es verdadero. Con uno solo. Todo es verdadero. Ese es el poder de la O. ¿Te das cuenta? Si la cambiamos por una I, si esto lo cambiamos por una I, entonces todo eso sería falso. Todo eso sería falso. Nada más con cambiar la I. Con la O, con una sola verdadera, todo es verdadero. Con la I, con una sola falsa, todo es falso. Con una sola falsa. Eso es lo que tienen que aprender de las tablas de verdad. Al menos de estas dos tablas, ¿listo? Al menos de esas dos tablas. Bien. Vamos a nuestro texto.
Vamos con los conectores disyuntivos, o sea, la O. Intento una pregunta, qué pena ahí. La Sí, O señor. siempre va, o sea, van a decir en el examen o va a haber, por ejemplo, la I, tiene muchas maneras tiene muchos, como decir, sinónimos, ¿sí? Pero la O, ¿cuáles sinónimos puede ser la O? Ahí están los sinónimos de la O. Se me adelantó lo que vamos a explicar. Todos estos son O. Todo esto es O, mire. O, U, bien, ya, entre, otras, sea que, ya sea, sea. ¿Listo? El deber del ciudadano colombiano es pagar impuestos a tiempo o bien votar en todas las elecciones para tener voz en el gobierno. Y ya les adelanto, esta sí la pueden responder. Esta sí se puede responder. Y no puede haber falla absoluta. El que no sabe de esto va a decir, pero es que hay una verdadera y una falsa. Eso no se puede. Si quieren, ahora toman el pantallazo y lo hacen allá con sus cursitos. Y así vienen las preguntas, señores. Con esto, mire. O bien. Aquí está, vea. Bien o. Los puedes combinar, ¿listo? No hay problema. No cambia, esa es la O. Esa es la O. Por eso estas pantallitas y tómenla. Igual yo les voy a enviar el documento, no se preocupen. Pero para que lo tengan presente. ¿Listo? Muy bien. Hay 3 personitas que dijeron falso, pero vea, el 91% dijo verdadero. Sí, sí lo comprendieron. Esto es verdadero, señores. ¿Por qué razón? Por esto, mira. El deber del ciudadano colombiano es pagar impuestos a tiempo. Claro, eso es un deber ciudadano, ¿no? Es un deber. Fortalecer la economía, no evadir impuestos. Verdadero. Verdadero. Viene la O. Aquí está. O. Votar en todas las elecciones para tener voz en el gobierno. En Colombia, el voto es más un derecho, y si bien está consagrado como deber, no es una obligación. No es una obligación. Es el deber ser, pero no es una obligación. Debería ser obligatorio, ¿no? Debería ser obligatorio. Sería genial que fuese obligatorio. La mayoría de la gente capitalista, la gente derecha, la mayoría de la gente que no se anda quejando, no vota. O sea, que si la gente tuviese que votar aunque fuese rica, créanme que no van a elegir a un Petro en ese gobierno. Jamás habría ganado Petro. El problema es que la gente que trabaja, la gente que es empresaria, la gente que tiene su modo, que tiene conocimiento, generalmente no vota. No lo hace, no vota. Debería ser obligatorio. O sea, la derecha debería montarse en el poder y montar obligatorio el voto, una reforma al voto obligatorio. Acaban con la guerrilla en un 2x3. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque los actuales líderes de derecha se benefician, tanto como los actuales líderes de la izquierda, de la guerra, que es tan buena para ellos. ¿Ven? Es tan buena para ellos, es un negocio. Arreglar esto no es difícil. Arreglar esto no es difícil. Mire, Bukele se montó al poder y arregló eso rapidito. Adiós pandillas, adiós extorsiones, adiós homicidios como venían en esa tasa altísima de homicidios. Ayer hablábamos de eso, ¿no?
pero está acabando con las instituciones. Claro que está acabando con las instituciones. Pero yo les pregunto esto. ¿Las instituciones en El Salvador servían? Sí, le servían a las maras, a los delincuentes. Mientras que la mayoría de gente que es buena estaba viviendo atemorizada. En Colombia, la mayoría de la gente es buena. Tenemos a uno que otro capucho ignorante que se arma de piedras o de fusiles para causar terror en millones de personas. Es decir, que acá hay instituciones que no sirven. ¿Como cuáles? El Servicio Nacional Electoral. No sirve para nada. No sirve. La Fiscalía. Convenientemente servirá en algunos casos. Convenientemente servirá en algunos casos. La Policía. Convenientemente servirá en algunos casos. El Ejército. Convenientemente servirá en algunos casos. Para nadie es un secreto la corrupción de la policía, de las fuerzas militares, en muchos escenarios, en muchos sentidos. Ustedes son testigos de eso. La registraduría, bueno, a todos ya nos tiene marcados. Yo creo que ya han sido eficientes porque es rarito el que no está identificado en Colombia. Antes le ponían a la gente números en la piel, ahora en un papel. Vamos a volver a eso en la piel con la tecnología artificial, sí vamos a, perdón, con la inteligencia artificial, sí vamos a llegar a eso, ¿no? Sería mejor, ¿no? La JEP, eso no sirve para nada. ¿Para qué sirve el Congreso? ¿Para qué sirven los consejos municipales? Mire, la propuesta de Bukele ahora en El Salvador. Mire lo que dijo. Tenemos 200 alcaldías en un país tan pequeñito. 200 alcaldías. ¿Sabe qué dijo? Se van. Se van los políticos. Sus trabajadores no, y sus asistentes y sus asesores. Esos se van. Esos se van. Que esos son los que siempre han estado ahí. Pero el secretario, el registrador, estos los puesticos que están ahí normales, esos se quedan. Y van a quedar solamente 42 municipios. Solo 42 municipios. Eso es espectacular. Eso es espectacular. La cantidad de sueldos que se va a ahorrar ese señor en política, eso va a ser fenomenal. En elecciones, mejor dicho. Se van a dar cuenta, ese país va a ser de los mejores. Ya es de los mejores. Ya es de los mejores. Con esa megacárcel, créame, créame, que cualquier delincuente que quiera entrar a ese país lo va a pensar. Cualquiera que vea una megacárcel lo va a pensar. Estados Unidos las tiene. Estados Unidos lo critica, pero es que Estados Unidos las tiene. Estados Unidos tiene megacárceles, prisiones en las que tienen, por ejemplo, gente como el Chapo Guzmán. Imagínate, a ese tipo hay que tenerlo así, porque ese tipo en México hacía lo que le daba la gana. Un maldito narco, ¿no? Hacía lo que le daba la gana. Puso al país de cabeza. Pero hay ignorantes que creen que el Chapo es genial, que creen que la guerrilla es genial. Pero eso es pura ignorancia. ¿Se dan cuenta? Entonces, mire, cuando las instituciones no sirven, hay que acabarlas. No les dé miedo, hay que acabarlas. No sirven. Eso fue lo que hizo Bukele, no le dio miedo. No le dio miedo y acabó lo que no servía. Ahora, claro, la gente critica que se acaban las instituciones, pero es que si no sirven, es que si no sirven, ¿para qué? ¿Para qué, hermano? Acábelas de una vez. No gaste dinero en eso. Pura burocracia, claro. Puro papeleo. Puro tilín, tilín, como dice uno acá, ¿no? Aquí en Colombia hay muchas cosas, o sea, secretario, el secretario, el secretario, ¿no? Secretario, el secretario, el secretario.
Aquí la fiscalía, hermano, es que nosotros tenemos tantas leyes, pero pocas prisiones. Mire, ya las estaciones de policía son prisiones. Hombre, estación de policía, prisión. No, estamos en reversa. El problema no es de este gobierno, eso ya viene de años atrás. Pero con este gobierno se va a empeorar, porque en vez de buscar una solución fácil, sencilla, ¿ya? Sencillísima, construir una mega cárcel allá en la Gorgona, active esa vaina de nuevo, hermano, y alrededor de la isla póngale cocodrilos, tiburones, anguilas, serpientes venenosas. Y en la isla póngalos a trabajar. Que ellos sobrevivan allá, ellos verán. Active esa vaina, hermano. Y mande a todo bandido para allá. Y acá en la costa ponga francotiradores. Y toda esa zona, isla de pesca, listo. Todo el que se meta ahí, dése por muerto. Y créanme que los delincuentes van a tener miedo de combatir. Pero si usted les dice, pobrecito, qué pesar el jovencito, ¿no? Se lo voy a decir como lo dicen, ¿no? Qué pesar del jovencito. Así lo dice Petro, ¿no? Aquí hacemos universidades. Aquí no le sacamos los ojos a los jovencitos. Señores, eso no está en nada. Mentiras. No ha hecho ni una sola universidad, Petro. Ni una, ni una, ni una, ni una. No ha hecho ni una sola universidad. Ni una. La que celebró, esa se la dejó Duque. Y cuando estuvo alcalde de Bogotá, no hizo ni una escuela siquiera. Y ahora va a sacar libres a los delincuentes a la cárcel. O sea, peor todavía. A la calle, perdón. Libres a la calle, ¿no? En Bogotá salen más de 6.000. Señores, las instituciones no sirven. Cuando no sirven hay que acabarlas. Mire, no, vea lo que dice Buitrago. Hombre, 4 niños. Hueputa, es que da rabia, weón. 4 niños, entre esos un bebé. Perdidos 40 días en la selva. Oiga, mucho hijo de puta. Y viene ahorita a decir que son los niños de La Paz. Me disculpan la expresión, pero es que da rabia. Mientras esa parásita negra, Francia, no por la rabia de que sea negra, sino porque ella sí no le gusta que le digan así. Porque yo tengo amigos que son negros y le digo, ¡ay, negro, marica! ¡Ay, qué dice mi intendente! ¿Cómo está, parcero? Y me abrazan. Se lo digo de cariño, pero a esa no lo digo con cariño, a esa la digo con odio. ¿Por qué? Porque mientras ella pasea en un helicóptero y se llevó a su novio, a sus amigos y sus políticos a otro país a pasear en sus helicópteros y aviones privados, ¿qué le costaba mandar a esa selva en el Guaviare 40 helicópteros? ¿Qué le costaba? Vea, señores, con 40 helicópteros encontraban a esos niños en un día. En un día los encontraban. Con 40 helicópteros. Qué tristeza, ¿se dan cuenta? Por eso yo no creo en las instituciones, señores. Aquí en Colombia estamos peor que en El Salvador hace algunos años. Estamos peor. Y esto va para peor. Mire, coronel muerto. Coronel muerto. Es que eso no es cualquier cosa. No porque valga más que la vida de un patrullero, no. Pero es que si matan a un coronel, de ahí para abajo, ¿qué podemos esperar? Y que la primera hipótesis sea suicidio con 2 tiros, no me crea tan petrista, por favor. Señores, esto está jodido. Esto está bien complicado. ¿Qué podemos hacer nosotros? Al menos despertar, ¿no? Al menos despertar, señores.
del grave engaño que estamos sufriendo. Aquí todo lo utilizan para disque la paz, pero en realidad lo que vivimos es una guerra total. Lo peor de todo es que es una guerra disimulada que le da recursos a unos pocos y ese es el mayor beneficio y por eso la mantienen. Si de verdad alguien quisiera acabar esto, no hablaría de paz total. Aquí hablarían de guerra total. Y créanme que la acaban en un año. Y eso, no creo que dure tanto. Con todo el poder armamentístico de este país, con toda la experiencia de nuestros policías y fuerzas militares, esos niños era para encontrarlos en un día, hermano. En un día. Con todo el poder que tiene Colombia en aviación. En un día los encontraban. Para que venga a decir ahora, a sacar pecho, dice que él dio la orden de buscarlos. Ignorancia, señores. Ignorancia. Y todo lo quieren disfrazar, ¿no? Por eso ustedes tienen que tener mucho cuidado, que allá, mire, lógica proposicional, ustedes escuchen esos discursos y se van a dar cuenta de todo el engaño que hay. ¿Listo? Seguimos aquí. Votar en todas las elecciones para tener voz en el gobierno. Ya dijimos, acá no es obligatorio. Entonces, esto es falso. Falso. ¿Verdadero o falso? El resultado es verdadero. Ojo, si fuera con la I, el resultado sería falso. Recuerde, con la O, con una sola verdadera, todo es verdadero. Buitrago dice, ya lo tenían planeado. Hasta el tweet lo tenían listo. Hasta el tweet lo tenían listo. Es que entre los dos no se hace uno. Ni gobierno ni fiscalía. Ellos a la gente le hacen creer que están peleados. Es mentira, eso es su show. Eso es su show. Ahí ya están mostrándoles al próximo candidato a la presidencia. Eso es un show, señores. De los dos, de lado y lado. Eso, de ahí ninguno se salva. Pero pues, yo diría esto, ¿no? ¿Quién es el delincuente? ¿Quién es el delincuente? ¿Quién fue el delincuente? El que fue no deja de ser, señores. Antes mataba policías. Petro mataban policías en el M-19. ¿Sí? Así era. ¿Qué le puede costar matar a otro ahora? Ya lo hacían antes. Nunca pidieron perdón por eso. ¿Qué les cuesta uno más, uno menos? De bandidos a bandidos, ¿no? Hay bandidos que son de corbata. Hay otros que son de acción. ¿Cuál será el peor? Los dos son peores, ¿no? Pero estimen ustedes. Así es, sí, señor. Todos los políticos luchan por sus propios intereses. El pueblo, no. El día en que un político renuncia al menos a su sueldo, le creo. Por eso hay cositas que a Bukele me gustan. Renunció a su sueldo. Ya es una ganancia. Es una ganancia. Listo. Aquí les voy dejando entonces estas explicaciones para que le tomen pantalla. Seguimos. La 2, los ciudadanos colombianos pueden cumplir con sus deberes cívicos, ya sea que se involucren en actividades comunitarias o ignoren por completo las necesidades de su entorno. Tenemos acá nuevamente la U, ¿vea? Pueden cumplir con sus deberes cívicos, ya sea que se involucren en actividades comunitarias, verdadero, o ignoren por completo las necesidades de su entorno, falso. Pero toda la frase es verdadera. Con una sola verdadera, todo es verdadero con la disyunción, o sea, la O. Vamos con la 3. Es importante que el ciudadano colombiano respete las leyes y reglamentos establecidos. Todo esto es verdadero. Hay una I aquí. Esta llega hasta aquí, hasta donde está la coma. Hasta ahí opera. Todo eso es verdadero. Pero luego viene el conector O. O, en su lugar, participe en actos de vandalismo y desorden público. Falso. Aunque aquí, esto, ¿no? Sería verdadero. Aunque igual, pues ya con una sola verdadera, así esto sea verdadero, igual no cambia, ¿ven? Queda verdadero. Aquí tenemos la primera línea, ¿no? Delincuentes.
Mire lo que le pasó a nuestro compañerito allá del nuevo SMAT, del SMAT, ¿no? Un compañero patrullero me decía, no, 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 mis sargentos, ya no diga SMAT, diga un demo, un demo. Pues, compañero, me disculpa. SMAT para mí, SMAT. Si yo le digo un demo, estoy haciendo caso a lo que dice Petro. Entonces, para mí, SMAT, punto. Para mí, SMAT. Ya. Yo no hablo de paz total porque para mí Petro no es presidente colombiano. Para mí Petro no es mi presidente, punto. Un parásito más. A usted sí le toca, porque mientras usted esté activo, le toca nada que hacer. Saluda a la bandera, saluda al presidente. 20 de julio, marcha al presidente. Los veteranos marchamos el 19. Muy difícilmente el 20 no creo que salgan a saludar a Petro porque ya están diciendo allá que no van a asistir al desfile el 20 de julio. ¿Por qué? Porque no reconocen a Petro como presidente. La mayoría de los veteranos. Los activos sí les toca, nada que hacer. Sentido pésame. El deber del ciudadano colombiano es informarse sobre sus derechos y responsabilidades. Aquí tenemos una I, pero no es el conector principal. Sin embargo, si lo quieres calificar hasta aquí, igual es verdadero. Tenemos la O. Simplemente confiar en la información errónea que circula en las redes sociales. Falso. Sin embargo, verdadero. Hasta aquí ya está calificada la I. Ya está. Todo eso es verdadero. Todo es verdadero. Pero este verdadero que está resultando de acá hasta aquí se debe multiplicar con lo que sigue, ¿no? Falso. Verdadero o falso, el resultado es verdadero. Por lógica proposicional. Quinta, los ciudadanos colombianos pueden contribuir a la sociedad, entre otras formas, ya sea que paguen sus impuestos diligentemente o evadan sus obligaciones fiscales. Nuevamente tenemos acá el O, ¿no? Y el sea. ¿Ya? Con una sola verdadera, todo es verdadero. La última es falsa, ¿ven? La última. El resto anterior, todo es verdadero. Con una sola verdadera, todo es verdadero. ¿Listo? Gracias, García, muy amable. Me echa muchas flores. Conector condicional. Me gusta esta pregunta porque esto salió en algún examen de ascenso. Muchos abogados la debatieron, pero ya al final pues la concluyeron, ¿no? Con la explicación que yo les di porque decían, no, esto tan fácil en un examen, ¿cómo? No es posible. No es posible. Miren la pregunta. La Constitución Nacional de Colombia contempla la pena de muerte, entonces el Código Penal la aprueba. ¿Mm? Y entonces vamos a ver sus opciones de respuesta a esa pregunta. Ya pasó por varios abogados. Y por favor, necesito que la lleven a sus abogados también, a sus comandantes, a sus cursitos, a los patrulleros que van a concursar el próximo año. Tenemos 55 participantes. Ojalá voten los 55. $35 tenemos ya. 36. Casi empatan. 37. Vamos, vamos. Son 55. Los que están escuchando, voten.
Voten, por favor. 37. Vamos, al menos lleguen a los 40. 37 votos. 38. Todo el que esté escuchando, vote, por favor. Entre en la encuesta, vote. 39, falta uno. Falta 40, listo, muy bien. Sí me escucharon, gracias. Finalizamos aquí la encuesta con 40 votantes. Comparto los resultados, vean ustedes. Un 63% dice que esto es falso, mientras que un 37% dice que esto es verdadero. Uy, ¿cómo puede ser posible? ¿A quién le creemos? ¿Quién quiere explicar algo al respecto? Tienen micrófonos abiertos, participen. ¿Quién la quiere Intente. explicar? Siga, Buenos días. siga, Intente Cristian. porque ahí aplica la tabla de la condicional, que dice que todo es verdadero a excepción de verdadero falso, que ese sí sería falso. Muy bien, verdadero o falso, verdadero. Entonces, este es el condicional. Condicional, este es esta flechita, que en este caso es la palabra entonces. Dice el compañero que todo es verdadero, excepto cuando me da verdadero, entonces falso. En este caso sería falso. ¿Cuál es el caso que tenemos acá? Vamos a ver. La Constitución Nacional de Colombia contempla la pena de muerte. Esto es falso. Entonces, el Código Penal colombiano lo aprueba. Esto es falso. ¿Qué dice la tabla del condicional para esta situación? Veamos. La primera, verdadero, entonces verdadero es igual a verdadero. La segunda, verdadero, entonces falso es igual a falso. La tercera sería falso, entonces verdadero, esto sería verdadero. Y falso, entonces falso, esto sería, qué maravilla, verdadero. O sea, por lógica proposicional, si la Constitución Nacional de Colombia contempla la pena de muerte, entonces el Código Penal colombiano la aprueba, toda la proposición es verdadera. No estamos hablando de las verdades. Es que el conjunto, la conexión, la articulación, la sintaxis y la validez de la información tiene que implicar que es verdad, que es falso que la Constitución Nacional contemple la pena de muerte y es verdad que es falso que el Código Penal colombiano la apruebe. Entonces, es verdad esto es verdad y esto es verdad. Esto es verdad, esto, la calificación de verdades. Y cuando yo califico falso, entonces falso, estoy diciendo que todo esto es verdadero. Es verdadero que falso es falso. Obvio, es verdadero que falso es falso. Esto por eso me da verdadero. Puede ser un poco complejo, pero así lo proponen, ¿no? Así lo proponen. Mi Copien intente, todo buenas eso, tardes. ¿sí? Una preguntita. Sin salirme del contexto. O sea que, sí es verdadero, pero dice la Constitución Nacional de Colombia contempla la pena de muerte. Si la contemplara, el Código Penal la aprobaría, ¿cierto? Si la contemplara el Código Penal, debería aprobarla, claro. Ah, sí, sí. Entonces sí. Ujú. Si la Listo, me entiende, muchas contemplase, gracias. entonces debería aprobarse, claro. Así. Esa sería como el Ah, argumento de ley, ¿no? sí, señor. Ujú. Pero Muchas gracias, me entiende. vale, desde la tabla de la verdad, la explicación es que la proposición, a esa se le llama antecedente, a esto se le llama antecedente. Cuando el antecedente tiene un
consecuente, a esto que viene después del entonces, se le llama consecuente, o sea, consecuencia. Cuando el antecedente tiene un consecuente igual en validez, es verdadero. La frase es verdadera, porque el antecedente se conecta con el consecuente. Entonces son verdaderas. Si el antecedente es falso y el consecuente es falso, es verdadero toda la proposición, todo, todo. Si el antecedente es verdadero y el consecuente falso, eso no puede ser posible. Es falso, no puede darse. Si el antecedente es falso y el consecuente verdadero, eso es verdadero. Y si los dos son verdaderos, pues es verdadero. Por eso el compañero se aprendió este pedacito. Perdón. Se aprendió este pedacito. Cuando la primera es verdadera, la segunda falsa, todo es falso. En cualquier otro caso es verdadero. ¿Listo? Acá está la explicación. ¿Ya? Dice, si consideramos la tabla de verdad del condicional en la que la palabra entonces se interpreta como una implicación lógica, podemos analizar la afirmación. En la tabla de verdad del condicional, el condicional solo es falso cuando la proposición antecede, ¿sí? La parte antes del entonces es verdadera y la proposición consecuente, o sea, después del entonces, es falsa. En todos los demás casos, el condicional es verdadero. Esto fue lo que el compañero dijo, en sus palabras. Entonces, antecedente verdadero, consecuente falso, esto es falso. Bajo el condicional, que en este caso es la palabra entonces. Hay otros tipos de condicionales, ahí se los mostré en la mañana. Dado que la Constitución Nacional de Colombia no contempla la pena de muerte, la proposición antecedente es falsa. Como resultado, no importa si el Código Penal colombiano la aprueba o no la aprueba, ya que la proposición consecuente no afecta la veracidad del condicional. Esto explica el resto de las tablas. ¿Listo? Entonces, mira, si la Constitución política aprueba la pena de muerte, ¿listo? Entonces, digamos, es falsa. Es falsa. No importa si lo que viene después es verdadero o es falso. Con cualquiera de estos dos casos, el resultado será verdadero. Mira la tabla de la verdad, ¿sí? Mira la tabla del entonces. Falso, entonces, verdadero, da verdadero. Y falso, entonces, falso, da verdadero. Entonces, no importaría el consecuente. Si en el condicional inició con falso, igual es verdadero. Y si inicia con verdadero y el otro es verdadero, entonces sí es verdadero. Pero si inicia con verdadero y termina con falso, eso es falso. O sea que no te preocupes cuando las primeras sean falsas con el condicional. La otra no importa. La otra siempre será verdadera. Así inicies con un condicional verdadero, falso. ¿Ya? La otra siempre será verdadera. No importa, mira. Si inicias con falso y es verdadero, da verdadero. Si inicias con falso y terminas con falso, pues también es verdadero. Mira. En el condicional, siempre que comiences con algo falso, ya de una vez sabes que eso es verdadero. Sabes que es verdadero. No importa si la otra es verdadera o falsa. O sea, cuando tú conoces esto en un examen, pues ayuda muchísimo, ¿ya? Te voy a construir aquí de nuevo la tablita. Antecedente, o sea que está antes del condicional, este es el condicional, y después viene consecuente. La tabla dice P, Q, el entonces es esta flecha, así se llama el condicional, esa flecha en ese sentido. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. El resultado es verdadero, falso, verdadero, verdadero. Si comenzó con falso, eso es verdadero. Nada que hacer. Si terminó en falso, tienes que ver ahí si el anterior, ¿no? Esa es la tabla del condicional. Ahí está. Esa es.
¿Qué palabras se utilizan en el condicional? Esta es la más común. Acuérdense de la canción. Y entonces... Para que no se olviden, ¿listo? Esa es la del condicional. Esa es la más común. Esa es la más común. Para que ustedes aprendan que al momento de leer en las leyes, entonces siempre lo utilizan. Y lleva siempre esa lógica proposicional. Veamos la otra. Si el COVID es solo un invento de los gobiernos, entonces las vacunas no son necesarias y no tienen ningún efecto positivo en la salud. Aquí hay algo importante y es que aquí hay una I y hay una negación. Esas tablas quedarían organizadas como en paréntesis. Así, mira. Si el COVID es solo un invento de los gobiernos, organizas entre paréntesis. ¿Has visto que en la matemática también organizas entre paréntesis? Acá es matemática discreta. El entonces es la flechita. Esto viene siendo P. Yo lo pongo aquí, P. Entonces, este es el entonces. Abro paréntesis. ¿Ya? Viene. Las vacunas no son necesarias. Vamos a decir, aquí tenemos una negación. No Q. No Q. Y la I es así, con este símbolo hacia abajo. ¿Ya? Pero para que no se confundan ustedes, le ponemos una I. No tienen ningún efecto positivo en la salud, no R. Estas P, Q, R nada más indican frases, ¿ya? Esta es Q y esta es R. P, Q, R. Tengo 3 frases, tengo 2 conectores. Este es el principal. Primero resuelvo lo que está entre paréntesis. No Q y no R. ¿Ya? Vacunas no son necesarias y no tienen ningún efecto positivo. Entonces, ¿las vacunas no son necesarias o sí son necesarias? Si yo digo las vacunas son necesarias, el no, después lo repongo, entonces respondo, vacunas son necesarias, eso es Q, verdadero. Pero como tengo el no, mire, no verdadero, ¿qué es? Falso. Y el no, aquí está el no, en esta negación, tienen ningún efecto positivo en la salud. ¿Tienen efecto positivo en la salud? Aquí tengo otra negación. Pura matemática, ¿ven? Menos por menos es más. Menos por menos es más. Entonces este se convierte en más, en un sí. ¿Tienen efecto positivo en la salud? Sí, claro, verdadero. Pero verdadero y falso, ¿qué es? Falso. Falso. O sea que esto que quedó en los paréntesis quedó en esto, mire. Estos paréntesis de acá quedaron en esto. Ahora, la primera, el COVID es un invento de los gobiernos, falso, porque ahí estaba presente, ¿no? Falso, P es falso. Falso, entonces falso, ¿qué es? Toda la proposición es verdadera. ¿Algo complejo para resolver en un examen? Claro, o sea, ponerse a hacer todo esto allá no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Para qué? Te enredarías. Esto lo haces cuando tengas proposiciones complejas. Esta no es compleja. Yo te la resolví así porque así se resuelve matemáticamente, ¿ya? Pero esto no es complejo. Esto se resume en esto, señores. Mira. Quita todo esto. Ahorita le damos control Z para que le tomes el pantallazo, pero lo voy a quitar. Mira. ¿El COVID es solo un invento de los gobiernos? Falso, porque el COVID estaba ahí. Entonces, cojo todo lo de acá, todo. Las vacunas no son necesarias y no tienen ningún efecto positivo en la salud. Todo eso es falso. Falso, entonces falso, verdadero. ¿Ya? ¿Ya? Te resumí, ¿te das cuenta? Pero se resuelve como te estaba explicando. Acá
te lo explico como tú deberías resolverlo. Coge toda la frase completa. No te atortoles, no te atormentes, que no te dé miedo encontrarte ante una I, ante una negación, ante un no, cuando el conector principal es el entonces. Resuélvela en conjunto. Las vacunas no son necesarias y no tienen ningún efecto positivo en la salud. Ah, todo eso es falso. Las vacunas sí son necesarias. Con una sola falsa, todo es falso. Todo eso es falso. Punto. ¿Vale? Porque si te enredas con todo lo que yo te expliqué, pues obviamente, pero es que quiero que veas la complejidad que está inmersa en esa frase y el por qué no hay forma de negarlo. No hay forma de negarlo. Si eso fuese un invento, pues entonces las vacunas serían innecesarias. Pero como no fue un invento, entonces toda la proposición es verdadera. Parece que apuntase a lo falso, ¿verdad? Y aquí viene algo, señores. Y es el famoso lenguaje formal. Si esto fuera lenguaje formal, esto sería verdadero. Perdón, esto sería falso. Si esto fuese lenguaje formal. Pero en el examen casi siempre te explican y te piden esto. Validez. Cuando te pidan validez de la información, esto se llama lenguaje proposicional. Es un lenguaje técnico, ya no es formal. Es un lenguaje técnico científico. ¿Listo? Pura lógica proposicional. De estas saldrán de todas esas preguntas, unas 10 o 15 de estas. Pero si le apuntas y le aciertas a eso, ya tienes unos buenos puntos en ese examen. ¿Listo? El entonces, ese condicional importantísimo. Tómale pantalla a eso. Y ahorita le doy control Z para que veas cómo es que se resuelve todo. ¿Listo? ¿Listo? Ya. Bien. Vamos a retroceder aquí. Ojalá me deje retroceder todos esos cambios. Ahí está. Tómale a ese también para que veas cómo se resuelven esas negaciones anuladas, ¿ves? Bueno, muy bien. Mi intento de ahí toca tener en cuenta el orden del antecedente. El antecedente siempre debe ir encabezando. Sí, casi siempre lo ponen así, ¿no? Antecedente consecuente. Casi siempre. No creo que les pongan invertidos. Suele darse, pero no creo que se los inviertan. Ya sería mucho más complejo, ¿no? De todas formas, antecedente es la causa, consecuente es la consecuencia. Tienen que identificar esa unión de consecuencias. ¿En dónde está la consecuencia? ¿Si al principio o al final? Entonces, en ese caso se invierten las tablas, ¿no? Tú lo que tienes que tener en cuenta es que si el consecuente es falso y el antecedente es verdadero, en ese caso es falso, ¿listo? Antecedente verdadero, consecuente falso, ahí en la tabla del condicional viene siendo falso. Esto de pronto para los que están acá en el intensivo va a sonar pesadísimo, muy duro, y aquí tienen la explicación de eso. Yo les decía, llévenlo con sus, alguna vez le hicimos la prueba a un señor coronel, ¿no? Porque ellos en academia les hacen esta prueba. Y él decía, con razón yo no he pasado, yo pasé a la segunda, digo, yo la primera yo no pasé esa vaina, hermano. Dijo, y esto salía así, que el antecedente, que el consecuente, que, ¿no? Que si el abogado es médico y el médico es un asesino, entonces el abogado también es un asesino. Uy, esa vaina, hermano, dijo, vea, eso me rompía la cabeza, yo hubiera sabido esto, claro, era fácil. Pura lógica proposicional, lógica de las proposiciones se llama eso. Antes en los exámenes de ascenso salía eso, ahora ya no lo usan. Entonces algunos dicen, ay, antes el examen era más fácil. ¡Ja! Hermano, en esos exámenes le ponían sudokus. Sudokus. Ustedes saben que un sudoku no es cualquier cosa. Le ponían sudokus. Ya que no tenga la idea de lo que es un sudoku, allá eso quedaba cero.
razonamiento abstracto. Hay gente que es buenísima para el razonamiento abstracto. A mí se me da, se me da. Hay gente que no, o sea, por más que tú con un martillo, con un fusil ahí al lado, no le da el razonamiento abstracto. Estos de ahora tienen como mayor amplitud a las generalidades de las competencias. ¿Ya? O sea, si tú estudias y te dedicas a leer, vas a poder estudiar, vas a poder tener una oportunidad allá, ¿listo? Tómale pantalla y hazle la pregunta esa ya a un coronel. Venga, mi coronel, usted que es abogado, vea esto. No en lógica formal. En lógica formal, pues sí, claro, eso es falso. Pero eso es en lo coloquial. No, acá es un examen, una prueba psicotécnica. Por eso es técnica, ¿se dan cuenta? Los nombres no los ponen porque sí. Psicotécnica. Lo que pasa es que el estudiante no sabe que le están evaluando eso porque esto en el colegio no se lo enseñaron, que los profesores a duras penas saben enseñar lo que es la célula y el átomo. Esto les queda muy difícil. Incluso en las universidades no hay profesores que enseñen esto. ¿Ves? Y es lo que están aplicando en las evaluaciones. Por eso la gran mayoría en los exámenes del IFE se rajan. Ahí está la explicación. Por si te dice que no, por si te pone en un alegato. ¿Ya? Esto es tecnicismo, señores. Bien. Y ahora el conector bicondicional. Bicondicional. ¿Ya? Yo quería llegar al menos hasta este, porque por acá tengo ya bastantes preguntas, ¿no? Y también manejaremos mañana, ¿sí? Pero al menos llegar hasta el bicondicional, porque pues hasta ahora hemos visto tabla del I, de la O, del condicional, ahora el bicondicional, que es el que sale en la prueba de acciones y actitudes. Bien. ¿Usted delataría a un compañero que le está robando a la empresa únicamente si no estoy involucrado? Y entonces, aquí, ¿qué responderían? Vamos a ver. ¿Verdadero o falso? Solamente son las dos opciones, ¿no? Muy en desacuerdo sería falso, muy de acuerdo sería verdadero. Van empatados. A ver, desempaten, por favor. Van empataditos. Tenemos 28 votantes. A ver, lleguen a 30 al menos. 29. Falta uno. Finalizamos. Qué bueno que tomaron este curso. Vea, la mayoría se hubieran equivocado. La mayoría se hubiera equivocado. Mire, dicen falso, un 55%. Muy de acuerdo, dice un 45%. ¿Cómo se explica esto? Con tabla del bicondicional. ¿Cómo es la tabla del bicondicional? Así. Bicondicional. O sea, en dos direcciones la condición. El condicional va en una dirección, ¿cierto? Hacia allá. Hacia el consecuente. Acá, antecedente y consecuente en la misma dirección, así que no va a importar el orden prácticamente para la calificación. ¿Qué quiere decir esto? Así. Tabla. P, Q. Bicondicional. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Igual, 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 igual. Las dos verdaderas, verdadero. Las dos falsas, verdadero. Intercambiadas, falso. Ah, qué bonita tabla, ¿sí o no? Muy bonita tabla. Es contraria a la de lo excluyente.
¿Listo? Tiene algo de condicional, que las dos falsas también serán verdaderas y que las dos verdaderas serán verdaderas. Las del medio son las falsas, o sea, cuando son trucadas, ¿ve? Verdadero, falso, falso, verdadero. Tiene sentido, ¿no? Todas las tablas son diferentes. Todas las tablas son diferentes. No, ninguna es igual a otra. Pueden coincidir en algunas cosas, pero todas son diferentes. Y dirán ustedes, ay, pero hermano, ¿quién se inventó ese lenguaje, hermano? No, esto es viejísimo. Esto es viejísimo. Lo inventaron como complemento al lenguaje de programación de las máquinas. Era necesario un lenguaje técnico para que las máquinas puedan responder a muchas situaciones, ¿ya? Bueno, ¿qué dice acá? ¿Usted delataría a un compañero que está robando? ¿Ustedes qué harían? ¿Lo delatarían a un compañero que está robando a la empresa? Sí, mi intendente. Listo, muy bien. Entonces, eliges esta opción, verdadero. Verdadero. Ahora vamos con la otra parte, el bicondicional. Aquí dice únicamente, mira, este es el bicondicional. Si no estoy involucrado, pues hombre, yo no voy a estar involucrado en delitos. Yo no voy a estar involucrado en robos. No, no, señor. No estoy involucrado. ¿Verdadero o falso? No estoy involucrado. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Claro, verdadero. No estoy involucrado. Verdadero. Yo no estoy involucrado. Verdadero. Responda a eso nada más. No estoy involucrado. Verdadero. Listo. ¿Cuál es la respuesta? Verdadero. Muy de acuerdo. Desde el lenguaje técnico. Desde el lenguaje formal puede venir otra implicación. O sea que lo delato únicamente si yo no estoy involucrado. Y si sí estoy involucrado, entonces no, ¿quiere decir que no lo delato? No, eso no dice. Eso no dice. ¿Ya? No se hagan ideas sobre lo que no dice. Lean lo que dice. ¿Listo? Lean lo que dice. Ya. Bueno, muy de acuerdo entonces. Quería cerrar con esta. El día de mañana continuamos con esta información. Aquí les repuse igual el tiempo que estábamos hablando ahí de ese programa de ChatGPT, ¿no? Que me entretuvieron. Me hicieron trampa y me ganaron 40 minutos. Bueno. Señores, qué gusto poder enseñarles, qué gusto poder aportar un poquito del conocimiento que tenemos acá en Ario para ustedes en ese examen. Esto es muy funcional, sí se aplica, sí se aplica. Ya en la tarde tienen clases normalmente con el doctor Cifuentes a las 2, entonces no les quito más tiempo, ¿vale? A todos, Dios me los bendiga, un fuerte abrazo, cuídense mucho. Lean mucho, lean, lean, lean. Tienen que ser mejores que sus docentes de Ario o de cualquier otro lugar. Mejores que sus comandantes, de Ario o que cualquier otro lugar. Bueno, Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. Vale, con gusto.